Hablar de la Biblia es algo muy complejo. Son varios libros, no se hicieron en un mismo momento, se hicieron a través de siglos. Unos en algún momento, otros en otro momento. Después los judíos, hubo un determinado momento en la historia donde ellos compilaron sus libros sagrados, la Torá, que básicamente es con las enseñanzas de Moisés y algunos otros libros más. Y ni hablar de la Biblia para los católicos, que tiene más libros todavía. Siempre se ha preguntado, digo que siempre, la gente interesada en el tema, se ha preguntado, bueno, ¿dónde está la Biblia original? No está en ninguna parte, porque son fragmentos, son pequeños libros que se juntaron. Entonces puede ser que un fragmento esté aquí, otro allá, pero hay un pero grandísimo, y es el que nos llama a la conversación que estamos teniendo en este momento. Se descubrió en Qumran. Qumran está muy cerca de aquí de Jerusalén, cuando mucho, 45 minutos de autopista. En el desierto, en unas cavernas, unos pastores encontraron una Biblia que es la copia más antigua que se conoce, contemporánea de la época de Jesús. Son los manuscritos de Qumran y se le ha hecho este maravilloso edificio que es como un relicario para sostenerlo. Se dijo en algún momento que en caso de un bombardeo, un terremoto, lo que sea, este edificio todo se hunde como un búnker para preservar y conservar este manuscrito de la Biblia por siempre. Adentro no se puede tomar fotografía, no se puede tomar películas, por eso estamos hablando aquí afuera. Adentro es impresionante. Toda la estructura es exactamente como un rollo de la Torá, pero gigantesco. Entonces hay un cilindro en el centro donde uno puede ir viendo los manuscritos pues, de la Biblia, los más antiguos que hay. Como pueden ver, la cúpula es blanca, la luz, la enseñanza, la instrucción. Y como pueden ver, el muro oscuro es la oscuridad, las tinieblas, las sombras. La Biblia no es un libro de la era de Piscis, cuidado. La Biblia lleva 3 eras ya funcionando. La era antes de la era de Piscis, la era de Piscis ahora en Acuario. Porque la Biblia no es un libro pisciano, la Biblia es un libro de psicología, de enseñanza espiritual. Muy buenas tardes, estimados amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Udine, en el noreste de la península itálica de Italia, a pocos minutos de la frontera con Austria y con Eslovenia. En la tarde de hoy, miércoles, le damos continuidad al ciclo de metafísica cristiana que comenzamos la semana pasada, el miércoles pasado. Estamos haciendo un estudio de la Biblia y voy a recordarles un poco el material de apoyo con el que contamos. Están viéndolo ustedes en pantalla, el libro Biblia de Rubén Cedeño y el libro Dios y el Yo Soy de Emmett Fox. Encuentran ustedes también en esta diapositiva, en pantalla, las páginas web en las que conseguirán mayor información, ya sea para adquirir los libros electrónicos o este material de apoyo en el formato del libro impreso. También las láminas de los seres de luz, de los maestros de sabiduría o de la divina presencia Yo Soy, que solemos utilizar en estas actividades. A propósito del inicio de la actividad, estábamos viendo una filmación realizada en el Santuario del Libro en Jerusalén, en el Museo de Israel en Jerusalén, donde, como nos comentaba Rubén Cedeño, se conservan los famosos manuscritos del Mar Muerto encontrados
a mediados del siglo pasado en las grutas o en las cuevas de Qumran. Muchos de ellos son manuscritos originales de la Biblia, los más antiguos, de libros que forman parte de la Biblia, y son los más antiguos que se conservan. Todo un verdadero tesoro. Al respecto de este video sobre el santuario del libro, al que hemos visto la semana pasada, que tenía relación con la cueva de San Jerónimo. San Jerónimo fue el primero en traducir la Biblia desde el hebreo y también desde el griego, según el idioma en el que estaban escritos los originales, al latín, y que durante siglos fue la Biblia que se utilizó, que utilizaban los sacerdotes, que utilizaban los obispos, toda la Iglesia católica. Pueden encontrar ustedes estos videos en YouTube de libre acceso para todo el público que así lo desee. Lo van a conseguir en la cuenta de YouTube de Videos de Rubén Cedeño. Allí buscan las listas de reproducción, van a encontrar la lista de reproducción de Biblia y de los documentales, Biblia 1, Biblia 2, Tierra Santa, y van a poder acceder a todo este material que les estamos presentando en estas actividades. Bien, les recuerdo entonces que la semana pasada estuvimos hablando en el primer capítulo titulado Dios en el principio, sobre la importancia de poner a Dios o anteponer a Dios, sus asuntos, aspectos y principios a todo lo que vayamos a realizar en nuestra vida para que todo nos salga de manera perfecta. Y como un modo de un desafío o como una tarea para realizar en sus vidas diarias, en sus hogares, en sus trabajos durante todo el transcurso, el desarrollo de este ciclo de metafísica cristiana, el desafío va a ser el siguiente: que elijamos cada uno de nosotros un aspecto de Dios o un aspecto de la conciencia crística para desenvolverlo a través de la meditación, a través de las afirmaciones y decretos, a través de la oración. Desenvolver un aspecto de Dios en específico, que puede ser el que más nos haga falta, no necesariamente el que más nos guste, puede ser el que más requerimos para traer armonía o salud o prosperidad o felicidad a nuestra vida. Y hacerlo sobre todo con un desinterés, con una motivación inegoísta, no solamente para nuestro mejoramiento o nuestro progreso interno y también material, ¿por qué no?, sino también a modo de una bendición o un regalo que vamos a tratar de irradiarle al resto de las personas. Bien, ahí les dejo a todos ese desafío. Seguimos entonces con nuestra actividad, que el día de hoy se titula Hágase la luz. Hágase la luz. Esas famosas palabras que encontramos al inicio del Génesis de la Biblia. Recordemos un poquito acerca de la Biblia, unas palabras que nos dice Emmett Fox. Dice: la Biblia es un texto de metafísica, un manual para el desarrollo del alma. No fue escrita en el estilo de un libro moderno. La misma tiene un método enteramente propio de comunicar el conocimiento mediante símbolos pictóricos, ya que era la única manera en que podía darse el conocimiento a personas de todas las edades, de diferentes partes del mundo y de distintos grados de desarrollo espiritual. La Biblia, al igual que otros libros sagrados, como puede ser en la India el Mahabharata, están escritos en símbolos
que debemos descifrar o que podemos descifrar para extraer una enseñanza más profunda que la literal. La literal tiene una enseñanza. Muchas de las narraciones de la Biblia pueden o no ser históricos, pero todas ellas tienen un significado metafísico, un significado espiritual, que a través de la reflexión, a través de la meditación, podemos extraer para, poniéndolo en práctica en nuestra vida, resolver las situaciones que en ellas se nos presentan. Entonces, de esta manera, la Biblia, por medio de estos símbolos, que en el Nuevo Testamento son bastante evidentes, porque Jesús habla en parábolas. Los estudiantes, los apóstoles lo sabían y en más de una ocasión le pedían a Jesús que les descifrara, les explicara qué era lo que había querido comunicar a través de la parábola. Pero la mayoría de la gente desconoce que las narraciones del Antiguo Testamento también constituyen de alguna manera parábolas o narraciones simbólicas que deben ser interpretadas, al igual que las parábolas de Jesús. De este modo, entonces, la Biblia le habla a personas de diferentes tiempos, de distintos estados de conciencia. Es un libro, como nos decía Rubén Cedeño en el video que acabamos de ver y oír, un libro atemporal, un libro cuya enseñanza no está circunscripta específicamente a una era, como puede haber sido la era de Piscis, sino que tiene un mensaje para el ser humano de todas las épocas. Lo tuvo en el pasado y lo tiene todavía hoy en el presente. Lo que nos comunica lo que comunica la Biblia, lo que escuchamos de ella, lo que leemos en la Biblia, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con ustedes, con cada uno de ustedes. Tiene un mensaje para cada estado de conciencia. Bien, estábamos viendo precisamente en el documental Biblia 1 imágenes filmadas hace 6 años exactamente en el Santuario del Libro. Están viendo allí una foto y recordemos que lo que en metafísica llamamos la interpretación metafísica de la Biblia es lo que los científicos actualmente, los estudiosos de los manuscritos del Mar Muerto, llaman la técnica Pesher. Quiero que memoricen este nombre, técnica Pesher, que es el nombre que se le da en hebreo a la interpretación metafísica de la Biblia, en la que cada persona, situación, lugar y cosa es simbólica. Y conociendo esa interpretación podemos deducir una enseñanza más profunda que la literal, siempre relacionada con nosotros, relacionada con el lector, relacionada con el que oye la narración de la Biblia. Muy bien. Habíamos quedado en la semana pasada, no habíamos salido siquiera del primer versículo del Génesis, del primer versículo de la Biblia, que comienza con las palabras Dios en el principio, o como aparece también en otras traducciones, en el principio Dios. Pero ni siquiera habíamos llegado a leer todo el versículo. Vamos a hacerlo ahora porque hay mucho todavía para extraer de allí. Dice ese primer versículo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero si nos vamos al texto original, la palabra hebrea que figura no es Dios. La palabra que generalmente se traduce como Dios es Elohim. Y lo que dice la Biblia es: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Qué significa Elohim? Veámoslo. En hebreo la sílaba el o la palabra Eloha significa Dios. Elohim es el plural y se traduce como dioses.
Los antiguos hebreos sabían que el mundo estaba rodeado, penetrado y gobernado por Elohim, es decir, por incontables espíritus activos. Esa raíz esa raíz de las lenguas semíticas, el o al, también la hallamos en numerosos nombres que aún hoy en día seguimos utilizando. Miguel, Gabriel, Rafael, Emanuel, Alejandro. Esa raíz al o el siempre quiere decir Dios. Por ejemplo, Miguel, el poder de Dios o la fuerza de Dios. Rafael, la salud de Dios. Alejandro quiere decir Dios de los ejércitos. E incluso en otros idiomas de origen semítico como el árabe, encontramos también el mismo significado para esa raíz. En el caso del nombre que en árabe se le da a Dios, Allah, encontramos igualmente la raíz al o el, que significa Dios. Pero entonces vean lo que veníamos conversando, que Elohim es una palabra en plural. O sea, la Biblia está diciendo, en el principio, los dioses crearon los cielos y la tierra. ¿A qué se estaba refiriendo con esto? Por supuesto, no es que la Biblia esté comunicando una enseñanza politeísta en absoluto. Ese plural al que se refieren los Elohim hace referencia a las jerarquías creadoras, porque los hebreos ya sabían que existen numerosas huestes de seres celestiales que son como las manos, los brazos, los pies, el cerebro, los ojos de Dios, que actúan y que participan en la tarea de la creación del cosmos y también, ¿por qué no?, del ser humano. Hallamos de hecho en otras partes, en otros versículos del mismo Génesis, estas palabras, donde Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿A quién se está refiriendo cuando dice hagamos nuestra, utilizando el plural? Un poquito más adelante, después de la caída del hombre, dice así: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y a propósito les he puesto esta imagen, la creación de Adán, de Miguel Ángel Buonarroti, que encontramos en la Capilla Sixtina, tal vez una de las obras más famosas de este gran pintor del Renacimiento, Miguel Ángel. Observen algo, observen el gentío que Miguel Ángel ha pintado alrededor o acompañando a Dios en el momento de la creación. Se pueden identificar rostros y cuerpos masculinos, femeninos, adultos e incluso algunos aparentemente infantiles, que normalmente son interpretados como ángeles. Pero estos ángeles que están acompañando a Dios en el momento de la creación del ser humano hacen referencia precisamente a las jerarquías creadoras. Miguel Ángel y estos grandes artistas del Renacimiento tenían todos ellos profundos conocimientos esotéricos. Recuerden, se habían criado en Florencia, en la corte de los Medici, y Cosimo de Medici, el primero de los Medici en fundar la banca, a fundar prácticamente la familia, era un estudioso del esoterismo. Había conseguido una copia de los libros de Hermes que se conservaban en la biblioteca de Constantinopla. Mandó a traducir los libros de Hermes primero al latín y luego al italiano. Y este material era accesible a estos artistas que formaban parte de esta corte, y lo podemos deducir y lo podemos observar en el simbolismo
que ellos imprimieron en muchas de esas grandes obras que aún hoy en día son tesoros artísticos de la humanidad. Bien, vamos a avanzar entonces, vamos a recordar un poquito qué son las jerarquías creadoras. Son 7 grupos de seres cósmicos que constituyen la mente, los sentimientos y las acciones con las que la vida una o Dios creó y sostiene el universo. Como les decía previamente, son como los órganos, los miembros, la sangre del universo, que es el cuerpo de Dios. No son dioses apartes del Dios único. Aquí en la definición que nos ofrece Rubén Cedeño de las jerarquías creadoras leemos la frase de la vida una como sinónimo de Dios, porque Dios es la totalidad de la vida. Y a esto también se refiere el maestro Saint-Germain cuando en sus obras nos dice que el yo soy es la plena actividad de la vida. El yo soy es la plena actividad de Dios. Y entonces el maestro Saint-Germain nos está exponiendo como sinónimos yo soy, el yo soy, la totalidad de la vida y Dios. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de Dios, a la vida una, de la cual forman parte no solo todos los seres humanos, por supuesto, sino también numerosas jerarquías creadoras que junto a Dios Padre colaboran en la tarea de la construcción del universo y de hacer evolucionar este universo. Avanzamos. Al respecto de los Elohim son de hecho una de las jerarquías creadoras. Nos dice Rubén Cedeño que son los arquitectos del universo y los primeros en traer a la manifestación las virtudes de los 7 rayos. Aportan las cualidades divinas de los 7 rayos a nivel mental y son los que crean, en el caso de la Tierra, crean el planeta mismo, proyectando desde sus centros, mentes, corazones, la esencia del rayo que ellos personifican. Miren, hay algo interesante de esto. Todos los seres de luz, no solamente los Elohim, también los arcángeles y los maestros de sabiduría representan, podríamos decir, personifican o encarnan el patrón divino de una virtud. Nosotros, los seres humanos, podemos tomarlos como ejemplo o como un patrón a seguir para desenvolver cada una de las virtudes divinas. Y eventualmente, a medida que vayamos desenvolviendo nuestro plan divino de perfección, cumpliendo con nuestro plan divino de perfección, cada uno de nosotros debe convertirse, a su vez, en la encarnación de un aspecto de Dios en particular. O tras convertirse en un patrón perfecto de una cualidad divina, que podemos elegirla ahora mismo. Y ese es el desafío que les puse al inicio de la actividad de hoy y para todo este ciclo de metafísica cristiana. Que se concentren y se consagren voluntariamente, si así lo desean, al desenvolvimiento de ese aspecto de Dios que ustedes quieran representar o encarnar o que necesiten desenvolver y que lo hagan hasta que esa virtud divina irradie desde ustedes a un punto tal que la gente que los rodee los pueda percibir o que las manifestaciones de esa cualidad que ustedes irradian sean visibles y tangibles. Si deciden encarnar la salud, que cuando llegan a un lugar la gente se sane. El que está con dolores o apariencias de enfermedad se cure. Si hay desorden, inarmonía, conflicto,
y ustedes han decidido convertirse en una presencia irradiadora de paz, que cuando ustedes lleguen en ese lugar, reine la paz. Bien, recordemos los nombres de los 7 Elohim. Hércules es el Elohim del rayo azul, Casiopea el Elohim del rayo dorado, Orión el Elohim del rayo rosa, Claridad el Elohim del rayo blanco, Vista el Elohim del rayo verde, Tranquilidad el Elohim del rayo oro rubí y Arcturus el Elohim del rayo violeta. Ese primer versículo del Génesis completo reza así: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Cuando la Biblia se refiere a los cielos en plural, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo simbólicamente a casi claramente, a los 7 planos. ¿Qué son los 7 planos? Los 7 planos son diferentes estados de materia que, de acuerdo con su frecuencia vibratoria, están organizados desde el más denso hasta el más sutil. Cada uno tiene una extensión y características que lo diferencian de los demás, además de que una envoltura humana recibe el mismo nombre. O sea, el ser humano tiene una envoltura para poder expresarse en cada uno de estos planos. Todo este tema, este argumento está ampliamente desarrollado en el libro Metafísica Avanzada de Rubén Cedeño, de donde hemos extraído esta definición de los 7 planos, y en este esquema ustedes los están viendo con sus respectivos nombres. Si vamos de arriba hacia abajo, desde el plano de más alta vibración al plano de más baja vibración, tenemos sus nombres, son plano ádico, plano monádico, plano átmico, plano búddico, plano mental, plano astral y plano físico. Y un nombre alternativo que nos ayuda a tener tal vez una idea más clara de qué pasa en ese plano, qué es lo que encontramos allí. Para el plano ádico es el plano primordial, es el plano del origen, del cual emana todo el resto del universo, del cual emanan todos los demás planos de manifestación y del cual emanamos también nosotros, los seres humanos, como presencias yo soy, junto con el resto de las jerarquías creadoras. El plano monádico es el plano del ser divino, donde habita nuestra magna presencia de Dios yo soy. En el plano átmico, cada ser humano tiene un cuerpo o un vehículo a través del cual podemos desenvolver y expresar conciencia átmica o conciencia espiritual, que es la conciencia que reconoce al yo soy. Porque en el plano monádico está el yo soy, la presencia yo soy, el ser divino. En el plano átmico se manifiesta la conciencia que reconoce al yo soy o a la mónada. En el plano búddico encontramos el primer plano donde si vamos de abajo hacia arriba, donde se expresa la conciencia de unidad plenamente. Por eso también lo podemos llamar plano de la comunión divina. Es el plano donde en conciencia todos somos uno, nos reconocemos como parte de la totalidad de la vida una. El plano mental es el plano de la mente, el plano del pensamiento, de la razón. El plano astral es el plano emocional, donde se expresan nuestros sentimientos, nuestros deseos, y para ello tenemos un cuerpo o una envoltura emocional. Y en el plano físico encontramos el plano terrenal, en el cual también tenemos un cuerpo de carne y hueso que nos permite expresarnos, movernos, interactuar y a través de los 5 sentidos hacer contacto con la materia y con las formas que se expresan en este plano terrenal o en este plano físico. Así que miren cómo en el primer versículo de la Biblia ya está asomado el conocimiento de los 7 planos.
Pero por supuesto, si usted no tiene un conocimiento básico de los 7 planos, difícilmente lo deduzca. Por eso, como decíamos al principio, la Biblia le habla a los diferentes estados de conciencia. Seguimos. En el segundo versículo la Biblia nos dice: la tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo o espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Acá les subrayé algunas palabras que son muy importantes en este versículo. Una es la palabra vacío, porque en todo este fragmento, en toda esta oración, la Biblia nos está describiendo el vacío que precede a toda creación, sea ya el vacío de la mente humana o de la mente divina. ¿Por qué? Porque para crear algo nuevo, algo original, ya sea el universo o un artista para crear una obra que no sea copia de otras, nosotros mismos en nuestras acciones diarias, para que estas acciones no sean meramente una reacción a información acumulada del pasado o a estímulos que vienen de lo exterior, es necesario que nuestra mente esté en silencio. Y ese silencio es representado por el vacío, ese vacío al que hace referencia este segundo versículo de la Biblia, cuando dice: la tierra era algo informe y vacío. Ese vacío al que se refiere también el señor Gautama Buda en su enseñanza, el suñata, que es la vacuidad de la mente, el silencio interno indispensable para poder verdaderamente crear. Sigue este versículo diciendo: las tinieblas cubrían el abismo. Estas tinieblas no son precisamente la oscuridad, o no se refieren necesariamente a la oscuridad, sino más bien a un estado en el cual la luz y la oscuridad no están diferenciadas, porque no había luz. Por lo tanto, si no había luz, tampoco había oscuridad. O podríamos decir a la inversa que no están diferenciadas. La luz aún no se ha manifestado. Pero no se puede decir que no haya luz en ningún sentido, porque de ese vacío de la creación es que surge o va a surgir la luz. Va a surgir la palabra creadora, el primer impulso volitivo de la divinidad, que va a dar origen a la luz y con ello a todo el universo. Ese estado, ese vacío, es descrito también como las tinieblas donde luz y oscuridad no están diferenciadas o simplemente no se las podría reconocer. Y termina el versículo con las palabras: y el soplo de Dios, o en otras traducciones de la Biblia, el Espíritu de Dios, se cernía sobre las aguas. La palabra que encontramos en hebreo es ruaj. Esa palabra, ruaj, tiene muchos significados. Significa soplo, significa aliento, es traducida también como viento, una fuerza invisible, misteriosa y poderosa asociada al aliento vital del ser humano, y por eso también traducida como espíritu. Muy interesante que viento o aliento y espíritu sean definidas o designadas en hebreo por la misma palabra. Tengamos en cuenta que en el caso del ser humano el aliento es sinónimo de vida, porque si usted no respira, se muere. Y el espíritu, que es el principio de la vida en nosotros, es Dios en nosotros, es ese soplo, ese aliento. Vean qué interesante. Dios es vida. La vida
es sinónimo de aliento en el ser humano. Vida, Dios, aliento es también espíritu. El espíritu en cada uno de nosotros es nuestra vida. El espíritu en nosotros es Dios en nosotros. Muy bien, ese vacío que está describiendo ese segundo versículo de la Biblia es lo que los maestros llaman el gran silencio. Cuando el maestro Saint Germain o la madre Kuan Yin dicen que estuvieron en el gran silencio, o el señor Gautama fue al gran silencio, se está refiriendo a ese vacío de la creación, a ese primer plano que no es en realidad manifiesto, porque es el plano primordial del cual emana todo, del cual emana la creación, del cual emana incluso la decisión de crear el universo y de pronunciar la palabra creadora, de la cual ya hablaremos en breve. Ese gran silencio representado por el vacío es el plano ádico-cósmico, lo que los orientales o dentro del Sanatana Dharma llamarían Nirguna Brahman, o el Brahman no manifestado, el Dios inmanifiesto. Es el vacío, la nada, el pralaya o la noche cósmica a la que todo el universo regresa cuando ha cumplido con su plan divino de manifestación y hemos llegado al final de un periodo de manifestación o manvantara. Esa noche, es decir, ese vacío o ese gran silencio del cual va a originarse todo, que es el estado inicial, no puedo decir del universo porque el universo todavía no había aparecido, cuando el universo ha cumplido con su objetivo, con su plan divino de perfección, es absorbido y regresa nuevamente a ese estado informe y vacío que se describe al inicio del Génesis como precediendo la creación. Ese gran silencio o vacío es lo que se personifica dentro del cristianismo como el Padre Eterno, a lo que se refiere Jesús, a lo que se refiere la Biblia cuando habla del Padre Eterno. Y por el Buddha Dharma ha sido personificado como si fuera un ser iluminado, un Buda de color azul oscuro, el azul oscuro de una noche de luna llena, por no pintarlo negro, y que lo llaman Vajradhara. Pero Vajradhara es la personificación de lo que no se puede personificar. Es darle nombre y forma a aquello que no tiene ni nombre ni forma. Aquello en lo que no se puede diferenciar forma de no forma, nombre de ausencia de nombre. Casi un disparate, pero la mente humana, la mente concreta, necesita nombres, necesita palabras, necesita imágenes para al menos hacerse una idea y que nuestra conciencia un día, meditando en esa idea, pueda ir más allá de la mente y contactar la realidad del vacío, la realidad del silencio, del gran silencio. Dice Rubén Cedeño en el libro Biblia, el vacío representa el gran silencio. Ese estado sin conflictos, no tóxico, más allá del bien y del mal, en la mente personal o en la mente de Dios, previo a la concepción de cualquier idea o a la creación de alguna cosa, sea una obra de arte, sea un plato de comida nuevo, sea la creación o la fundación de un grupo espiritual o un plan que tenemos para desarrollar
en nuestra empresa, en nuestro negocio, en nuestra vida. La luz solo puede surgir del gran silencio o el vacío. Les decía previamente que para crear algo realmente nuevo, que no sea copia del pasado, que no sea imitación de lo que hacen otros, o que no sea meramente una reacción a situaciones, circunstancias que se nos presentan y que por supuesto de las que nos volvemos conscientes a través de los 5 sentidos. Es necesario que la mente se tranquilice, la mente haga silencio. Ese silencio que es representado por el vacío de la misma mente. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y cómo hago para alcanzar ese estado de silencio? Porque la mente anda todo el tiempo en la comparación. Cuando hablo de comparación, ¿a qué me refiero? Estoy viendo que a mi cuñada o a mi cuñado le compraron o le regalaron tal cosa. Quiero tener lo mismo. ¿Lo quiero verdaderamente? ¿Lo deseo? ¿Lo necesito? ¿O simplemente la mente, que no hace más que copiar, el deseo que estimula a tener, a acumular, aunque sean cosas innecesarias o inútiles, me está impulsando a la envidia, a esforzarme por conseguir algo que en realidad no necesito y no me va a aportar nada, no me va a aportar felicidad en la vida? Eso es vivir en la copia. Para no vivir de esa manera, necesitamos estar tranquilos, entrar en ese estado de silencio. Podemos, de alguna manera, a través de la meditación, tomando, por ejemplo, como mantra de meditación o como decreto para reflexionar sobre su significado y desenvolver ese estado de conciencia, utilizar esta afirmación. La vamos a repetir. Yo soy la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable. Yo soy la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable. Yo soy la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable. Les puse allí también, para recordarlo, el libro Esencia, donde ustedes van a encontrar entre los primeros capítulos una meditación sobre el gran silencio. Realizarla, esa meditación, que la encuentran tanto en el formato del libro impreso, la pueden leer, como también grabada en la voz de Rubén Cedeño. Haciendo esa meditación pueden ustedes inducir internamente el surgimiento de ese estado de conciencia de silencio interno, que es a lo que se está refiriendo ese segundo versículo de la Biblia, como un requisito indispensable y previo a la tarea de la creación. Para poder crear algo verdaderamente nuevo, necesitamos el silencio. Dice Rubén Cedeño, si se tiene la mente llena de ideas o de palabras, si las emociones están agitadas, si el cuerpo físico está alborotado, no se puede pensar en Dios. Y es por eso que los monjes de todas las religiones, los renunciantes, los anacoretas, siempre han buscado, sea en Oriente o en Occidente, la soledad de las cuevas, de los bosques, de las montañas. Recordemos que incluso el Maestro Jesús se iba a las colinas a orar.
también a los monasterios, han buscado los monasterios todos los santos para retirarse en silencio a meditar y hacer contacto con Dios dentro de ellos. Les puse allí algunas imágenes de el eremo delle Celle. Esto sería como la eremita de las celdas que está cerca de Cortona y de la ciudad de Arezzo, en Italia, que fue el primer convento fundado por San Francisco de Asís, allá por finales del siglo XII, inicio del siglo XIII. Se conserva todavía dentro de este convento, como les dije, el primero fundado por San Francisco, la sencilla celda que él ocupaba, que seguramente sería la primera construcción de lo que después se convirtió en un convento. En la primera foto que está del lado izquierdo abajo están viendo una foto del interior de esa celda y a la derecha ven el exterior de esa celda, hoy en día convertido en una pequeña capilla que es la antesala al ingreso por la puerta de la derecha a lo que fuera la celda de San Francisco de Asís. Y allí se retiró en diversas oportunidades San Francisco a meditar, a orar y en el silencio interno entrar en comunión con su alma, con su Cristo interno, con Dios. Algo que todos nosotros debemos buscar. Por supuesto, tal vez la vida en este siglo XXI, nuestras obligaciones familiares, laborales no nos permitan desaparecernos del mundo, ni es tampoco el plan divino en esta era de Acuario en la que estamos. Pero sí todos debemos, al menos una vez al día, buscar un momento en el cual podamos recogernos en soledad, ya sea en nuestra habitación, meditando o relajándonos cómodamente en el diván. Para otros, y entre ellos me cuento, cuando necesitamos algo de silencio, salimos a caminar solos, sin el teléfono celular, sin estar hablando por celular, escuchando los mensajitos que alguien nos manda, no, salir simplemente a caminar, solos con nosotros mismos, aclararnos internamente. Para otros puede ser tal vez tomando sol en la playa. Porque solamente en ese silencio interno que podemos conseguir cuando nos damos cuenta, cuando verdaderamente concienciamos que todos los afanes físicos, materiales, detrás de los cuales corremos, son ilusorios, son impermanentes, un día van a desaparecer y por tanto no tiene sentido afligirnos por ello. Cuando nos percatamos de que nuestras mismas emociones y sentimientos no solamente son impermanentes, sino que son cambiantes. Un día deseamos una cosa, otro día deseamos la opuesta. Lo que un día nos provoca rechazo, otro día nos genera placer. Al darnos cuenta de esto, las emociones empiezan a tranquilizarse, a calmarse. Cuando nos damos cuenta que nuestros mismos pensamientos a veces no son ni siquiera nuestros, son los de nuestros padres o abuelos, los de nuestros maestros o profesores, los de nuestros líderes políticos o líderes religiosos, y en la observación y en el discernimiento empezamos a descartarlos, a reconocerlos como ilusorios, impermanentes. Vamos entrando en ese estado de calma y de silencio, sin vórtices mentales, sin los problemas, sin esos vórtices que
a veces situaciones aparentemente problemáticas que se presentan en la vida de cualquier persona generan. Al darnos cuenta de que todo esto es ilusorio, la mente se calma, los vórtices van desapareciendo y podemos hacer contacto no solamente con nuestro ser interno, como dice el maestro Buthumi, escuchar la pequeña voz o la suave voz del silencio, que es la voz de nuestro ser interno, sino también en la mente percibir ideas, tal vez divinas o positivas, que vienen bajando desde los planos superiores y que solamente pueden ser percibidas claramente y no terminar destruidas o distorsionadas cuando la mente está en calma. Seguimos. Llegamos así al siguiente versículo de la Biblia. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios creó cada cosa en el mundo por medio de la palabra, decretando todo lo que hacía falta. Fíjense, lo primero que Dios crea es la luz. ¿Y cómo la crea? La crea evidentemente con el poder del decreto, con el poder del verbo creador. Dios dijo, hágase la luz. Y no pasaron siglos, milenios, millones de años, sino que inmediatamente la luz apareció. Allí nos está enseñando la Biblia el poder creador de la palabra. Y como el ser humano es imagen y semejanza de Dios, así fue creado, el ser humano es imagen y semejanza ¿en qué? En que también somos creadores y también creamos nuestra vida por medio del poder de la palabra, y por eso debemos estar atentos a qué decimos, a no hablar ni pronunciar siquiera aquello que no queremos, porque la palabra tiene poder de atraer a nuestra vida eso que decimos, esa vibración. Dios crea por medio de la palabra, del poder del decreto, sea este físico o mental. Esto también, esta idea, esta enseñanza la encontramos expuesta en estas palabras de San Juan que le dan inicio a su evangelio en el Nuevo Testamento. Cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueran hechas por medio de él, o sea, por medio del verbo. El verbo es lo mismo que la palabra. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, de la palabra. Y sin la palabra o el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y concluye San Juan diciendo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí hay mucho. Y los invito a que me escriban y me digan, ¿qué entienden? ¿Qué está diciendo o revelando San Juan allí? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Como vimos al inicio del Génesis, Dios crea con la palabra. Es decir, Dios crea con el verbo creador. Pero nos agrega San Juan de que ese verbo o esa palabra que Dios pronuncia es Dios mismo. O sea, Dios es el que crea a través de la palabra. Dios es la palabra pronunciada y Dios es a su vez el resultado de esa palabra pronunciada, es decir, la creación misma. Y esto lo aclara muy bien San Juan cuando dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, Dios es la causa. Dios es la acción movida por esa causa
Y Dios es el efecto o el resultado de esa acción. Dios pronuncia, Dios crea el universo con la palabra. Dios es la palabra creadora del universo y Dios es el universo manifiesto mismo. Esto es demasiado grande, demasiado metafísica. Pero entonces cabe preguntarnos, ¿y qué es un decreto? Porque estamos diciendo que Dios crea por medio del decreto. ¿Y qué es el decreto? Vamos a recordar lo que Rubén Cedeño nos dice en el libro Decretos. Los decretos son afirmaciones verbales o mentales, sean en positivo o negativo, que cuando están respaldadas con el sentimiento y el pensamiento, se manifiestan produciendo el efecto de lo que se ha dicho. ¿Y dónde se produce eso? En nosotros mismos, porque ya hemos visto que el que decreta, el decreto y donde se manifiesta ese decreto es todo en uno mismo, en nosotros mismos. Así que debemos tener cuidado de solamente decretar y de acompañar el decreto con pensamientos y sentimientos siempre positivos. Al respecto, recordemos que el inconsciente no entiende de bromas. Miren, el otro día pasó algo, les cuento, no para criticar a nadie, sino a modo de ejemplo. El inconsciente no entiende de bromas. Estábamos días atrás en una reunión privada con un facilitador de metafísica. Los técnicos de video y de sonido estaban ultimando detalles y arreglando lo necesario para que el facilitador que iba a exponer y que iba a dirigir la reunión tuviera video y audio. No se había conectado todavía evidentemente el audio cuando el facilitador hizo algunas pruebas y además de hablar hizo señas para que los que estábamos ya en la reunión a través de Zoom, de esta plataforma virtual, le dijéramos, le respondiéramos si lo escuchábamos o no. E inmediatamente, como no lo estábamos escuchando, todos respondimos, no te estamos oyendo, y le hicimos seña de ello. Pero un estudiante que estaba también participando de la reunión, de muy buen humor, una persona muy graciosa, en tono de chiste, dijo algo así como que el facilitador está probando o está practicando hablar mudo, hablar por señas. Acabo de decir esas palabras, se cayó la transmisión del facilitador en cuestión y los técnicos pasaron varios minutos tratando de resolver el imprevisto que había sucedido para lograr darle conexión al facilitador y que finalmente pudiéramos verlo y oírlo. Cuando el facilitador logró entonces conectarse, inmediatamente llamó la atención a esto, y todos los que estábamos allí, que éramos metafísicos o estudiantes de metafísica, facilitadores la mayoría, nos dimos cuenta de lo que había pasado. El inconsciente no conoce de bromas, y además un estudiante de metafísica realizando decretos, realizando los servicios de los rayos, practicando la meditación, va desenvolviendo un poder mental, emocional y un poder en la palabra tal que es superior al del promedio de las personas. Y el poder es una responsabilidad. Todos los seres humanos debemos estar atentos a no usar negativamente nuestro verbo, pero si usted tiene conocimiento del poder de la palabra y además lo practica y lo desarrolla, como lo hacemos todos los estudiantes de metafísica,
tiene una mayor responsabilidad de controlar lo que dice. Y recuerden que el inconsciente no conoce de bromas. No haga chistes. No diga nada negativo ni para hacer una gracia. Creacionismo o evolucionismo. Cuando en metafísica se hace referencia a la creación, no se alude a teorías como el creacionismo o el evolucionismo. El creacionismo es la teoría que sostiene que el universo y sus habitantes surgieron de un acto creador, de una entidad creadora. Mientras que el evolucionismo afirma que tanto el universo mismo como sus habitantes son fruto de la evolución. La metafísica no se inmiscuye en esto, sino que al hablar de creación nos estamos refiriendo o estemos haciendo alusión al poder creador de la mente, unido al de los sentimientos, la palabra y la acción, que son los instrumentos a través de los cuales los seres humanos creamos. Porque nosotros, al igual que Dios, somos creadores. Y los instrumentos a través de los cuales lo hacemos son el pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción. Cuando uno no estudia metafísica o no ha reflexionado sobre estos asuntos, tiende a entender o a creer que solo es real aquello que se puede ver y se puede tocar, es decir, aquello que podemos percibir a través de los sentidos, y a considerar como irreal el mundo de las ideas o incluso el mundo de los sentimientos. A decir, por ejemplo, que una empresa no existe porque en realidad es una entidad abstracta creada por la mente humana, pero que sí existe el edificio donde funciona la empresa o el automóvil que esa empresa fabrica. Pero ustedes son metafísicos y si no los invito a pensar, ¿existiría el edificio o existiría el automóvil si antes de ello no hubiera existido el pensamiento del automóvil? Si no hubiera preexistido el deseo que puso en acción a las personas para fabricarlo. ¿Y qué nos asegura que no es el pensamiento o el sentimiento, que son la causa de la existencia del automóvil, aquello que lo sostiene, de hecho? ¿No es un tanto absurdo pensar que la causa de algo sea irreal y el efecto pueda ser entonces algo real? Si la causa es irreal, el efecto debería ser aún menos real. Y el efecto solamente podría ser real si la causa es real. Veamos así la importancia que tiene el cuidar lo que pensamos y lo que sentimos, sobre todo. ¿Por qué? Porque Dios crea a través del pensamiento y del sentimiento, y nosotros también. De hecho, las palabras, lo que hablamos, no es más que una expresión verbal en el plano físico, lograda a través de un instrumento, que en este caso es el aparato que utilizamos, fonoaudiológico del cuerpo físico, para poder hablar. Pero la palabra no es más que una expresión verbal del pensamiento y del sentimiento. Y lo mismo ocurre con la acción. Y aun cuando el ser humano no cuente con cuerpo físico, se ha desencarnado, continúa teniendo mente y sentimientos y puede seguir creando con el pensamiento y el sentimiento, que son realmente los principios o los instrumentos creadores por excelencia. El Génesis, como ya lo dijimos, revela que Dios creó al hombre, o es decir, al ser humano, a su imagen y conforme a su semejanza. Es decir, con el poder de crear. Nosotros creamos al igual que Dios.
Y así como Dios dijo, hágase la luz, porque vio que hacía falta la luz, ante una apariencia de corte de luz, de corte de energía eléctrica, a veces la persona, incluso el estudiante de metafísica en una actividad dice, se cortó la luz, va a haber que suspender la clase, no la vamos a poder dar o ver. O se cortó la conexión de internet, no voy a poder seguir la clase. No lo acepto, le quito poder, afirme, hágase la luz, o hágase el internet, o hágase la corriente eléctrica. Pero no decrete lo que usted no quiere. Y si se le escapó, recuerde que en la misma palabra tiene el poder para, valga la redundancia, quitarle el poder al decreto negativo, diciendo, no lo acepto, le quito poder. Hágase la luz. Si hace falta paz, recuerdo hace algunos años estábamos por realizar un viaje a un país, no me quiero extender en el asunto, pero ese país es conocido que en los últimos 5.000 años ha habido intermitentemente, de modo intermitente, apariencia de conflictos bélicos. Teníamos programado con un grupo de metafísica un viaje a ese país y habían habido algunas escaramuzas en el mismo y no faltó la persona, y peor todavía, estudiante de metafísica, que llamó al facilitador que iba a guiar al grupo de estudiantes a ese país para decirle, no viajen a ese país, que están en guerra, los van a matar. Imagínense semejante decreto. A lo cual inmediatamente el facilitador respondió, no lo acepto, le quito poder, yo soy la paz en ese país. Ante una situación de conflicto bélico, usted puede decretar, no lo acepto, le quito poder, en el nombre de Dios yo decreto, hágase la paz. Y de hecho el viaje lo realizamos. Mi persona tuvo la oportunidad de hacerlo. Y durante los 15 días que nosotros estuvimos en ese país, pues nadie disparó ni un cohete, ni un petardo de Navidad, ni un fuego de artificio, nada. Nosotros éramos la paz en ese país. Y al menos durante el espacio de tiempo en el que permanecimos en él, lo que reinó fue la paz. Nos fuimos de ahí y a la semana todo volvió a lo que era antes. Pero mientras nosotros estuvimos, nosotros éramos la paz. Vean lo que puede hacer el poder creador del verbo, del decreto. Tienes un examen en la universidad, en el colegio, o debes rendir un examen para sacar la licencia de conducir y crees que no estudiaste lo suficiente y que entonces vas a reprobar el examen. Lo primero que tienes que hacer es no aceptar eso. Le quito poder y afirmar, en el nombre de Dios yo decreto, hágase la inteligencia en mí. Ahora, esto no quiere decir que no estudien y que sigan y que vayan así en la vida por lo loco sin prepararse para ningún examen o para ninguna prueba. No, estudien, pero si por algún motivo tienen dudas, creen que no lo van a lograr, echen mano. Y no solamente en ese caso, siempre echen mano del poder de la oración y del poder del decreto. Eso tiene que ver con lo que aprendimos en la actividad anterior. Dios en el principio. Voy a rendir un examen, invocar a la presencia de Dios para aprobar ese examen. Voy a sacar una licencia de conducir.
antes de solicitar el turno, invocar la presencia de Dios para que me consiga el turno y para que me dé la licencia. Tengo un plan de expansión de la enseñanza, de fundar grupos en un pueblo, una ciudad, un país donde no los hay. Antes de sentarme a ver qué es lo que voy a hacer o a planificarlo siquiera, invocar a la presencia de Dios para que me ilumine, para que haga lo mejor, para que el suministro de lo necesario se precipite. Eso es poner a Dios en el principio, poner a Dios primero en todo. Dos vecinos que están discutiendo, en vez de pensar que se van a pelear, en que vamos a tener que llamar a la policía, inmediatamente hagamos un tratamiento. Primero, a la apariencia de discusión, no la acepto, le quito poder y afirmo, hágase el amor. Lo mismo si necesitamos provisión de dinero, no empecemos a llorar, angustiarnos, preocuparnos porque hay que pagar una cuenta, porque subió la luz o el alquiler. No lo acepto, le quito poder. En el nombre de Dios yo decreto, hágase el dinero. Hay una frase que les va a encantar y esto es de Rubén Cedeño, que de vez en cuando la dice. El dinero no es problema, porque el dinero ya existe, está en los bancos. Lo único que hay que hacer es decretar que venga a mis manos. Así que lo pueden decretar, ni siquiera hay que hacerlo, hay que hacer que venga nomás a nuestras manos. Afírmenlo, decrétenlo. Yo soy la provisión ilimitada de dinero. En el nombre de Dios yo decreto, hágase el dinero. Y esto también lo podemos aplicar, por supuesto, con la salud. En estos periodos, ¿sí? Hace algo más de 1 año y medio, donde buena parte del mundo, casi todo el mundo, está más o menos afectado por una apariencia que ni la vamos a mencionar. Pero mucha gente está atemorizada, está angustiada, está estresada, pensando que nos vamos a morir todos. Si usted es uno de ellos, quítele poder a ese pensamiento. Repita ahora conmigo, no lo acepto, le quito poder. En el nombre de Dios, yo decreto, hágase la salud en esta persona, o si son ustedes que lo necesitan, hágase la salud en mí. Y les he puesto esta foto porque hace 1 año y medio o 1 año atrás la gente estaba esperando que saliera la vacuna para terminar con la apariencia, liberarse del temor y salir a la calle. Pero entonces ahora está la gente que lo que tiene es miedo de la vacuna. O sea, antes ya no bastaba con el temor a la apariencia, al bichito o a la apariencia de virus, ahora es temor a la vacuna. Y dicen todo tipo de cosas, ¿sí? Que con la vacuna nos van a envenenar a todos, que nos van a cambiar el ADN, que nos va a salir una tercera oreja, ¿sí? Que están experimentando con nosotros y sabe Dios cuántas cosas más. Y les he puesto allí fotos de 2 de los más grandes, si no son 2 de los más grandes líderes espirituales de la humanidad de hoy en día. El Papa Francisco, que todos lo conocen, que ya está vacunado, y no solamente él, también el Papa emérito Benedicto XVI está vacunado, y el Dalai Lama, una de las máximas autoridades dentro del Buddha Dharma, específicamente del Buddha Dharma tibetano, premio Nobel de la Paz y respetado, creo que por todo el mundo. Y en una foto donde lo están vacunando. Y les puedo agregar que por si acaso Rubén Cedeño también está vacunado. ¿Por qué les digo esto?
Porque uno de los motivos que a veces las personas exponen, no es el único, pero uno de los motivos que a veces las personas exponen es que me voy a curar solamente haciendo decretos y tratamientos. Me parece perfecto. Yo personalmente no soy una persona que me automedique o que me guste, estoy tomando medicinas innecesariamente. Pero ante una apariencia de enfermedad, cuando es necesario, me lo tomo. ¿Qué sentido tiene estar sufriendo físicamente por no querer tomarse una píldora o ponerse una inyección? En mi caso personal, y al menos creo que el de los habitantes de todos los países, o de la mayoría de los países del mundo, tenemos no una, sino muchas vacunas. Ya ni sabemos cuántas. Nos las pusieron cuando éramos niños, cuando ni bien nacimos. Otras nos las exigieron para entrar a la escuela primaria, otras para entrar a la escuela secundaria. Tenemos un cóctel de vacunas en el cuerpo, gracias al cual hoy en día la esperanza de vida es por lo menos 20 años más o 25 años más de la que había hace 100 años, cuando casi no existían vacunas. Se los digo para que tomen conciencia de cuánto le debemos a las vacunas. Pero hay también otro motivo por el cual algunas personas no se quieren vacunar, y es que yo me sano con mi propio sistema inmunológico, yo no quiero contaminar mi cuerpo o mi sistema inmunológico. Les recuerdo las palabras de Jesús. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Y podríamos agregar, no es tampoco lo que entra por la piel o a través de la aguja de una inyección lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque lo que de la boca sale, del corazón procede. Son los pensamientos, los sentimientos y las palabras y acciones que se derivan de esos pensamientos y sentimientos, lo que contaminan, los que generan mal karma y que dan por resultado la felicidad de la que gozamos o el sufrimiento que los seres humanos padecen. Tengo una situación de una persona metafísica, era una facilitadora de metafísica, la conocí por más de 20 años hasta que desencarnó. Esta facilitadora de metafísica, desde que yo la conocí al menos, y creo que mucho tiempo antes, era vegetariana, obviamente no comía carne, comía productos orgánicos, no tomaba medicamentos, no tomaba alcohol, ni siquiera gaseosas, tomaba agua mineral. Llevaba una vida de estricta pureza física, practicaba también Hatha Yoga, que es el yoga de los ejercicios físicos y de la respiración, y se murió de cáncer. Y pasó semanas en el hospital sufriendo, enojada, muy enojada con ella misma, por haberse ocupado tanto inútilmente de la pureza del cuerpo y no lo suficiente tal vez de la pureza de otros ámbitos, de lo que hemos generado con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras y nuestras acciones. No se olviden de eso. Y me perdonen que me esté deteniendo tanto en este punto, pero creo que es un punto que es necesario aclarar en este momento en el que estamos viviendo. Yo no sé si el Papa o el Dalai Lama necesitan vacunarse para estar saludables. A lo mejor no. A lo mejor con los poderes de la oración o los poderes yógicos desarrollados el Dalai Lama y muchos de esos monjes
en el Tíbet o en Dharamsala, donde vive el Dalai Lama, no lo necesitan. Pero él entonces se tiene que vacunar. ¿Por qué? Para dar el ejemplo. Porque si él no se vacuna, ninguno de esos millones de tibetanos que están viendo qué es lo que él hace, se va a vacunar. Y si el Papa no se vacuna, los miles de millones de católicos que hay en el mundo tampoco se van a vacunar. Porque van a decir, no, el Papa no se vacuna, me voy a curar con la oración como él. Pero si esos millones de católicos no tienen el estado de conciencia o no han desenvuelto el poder sanador de la oración que pueda tener el Papa o pudiera tener el Dalai Lama o pudiera tener algún facilitador de metafísica también, y ese estudiante por seguir el mal ejemplo no se vacuna y se muere, parte del mal karma va a ser del Papa, del Dalai Lama o de ese facilitador de metafísica que dio mal ejemplo. Así que les sugiero, no voy ni siquiera a instar a nadie que lo haga, pero si son facilitadores de metafísica, reflexionen y mediten en esto. Si no hay demasiado apego al cuerpo, a la supuesta pureza del cuerpo, y no se están dando cuenta ustedes del pésimo ejemplo que están dando. Y allí están las palabras de Jesús. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de la boca sale, pues lo que de la boca sale del corazón procede. Continúa el Génesis en el 4º versículo con las palabras: y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué es eso de separar la luz de las tinieblas? La luz de la oscuridad. Es separar lo positivo de lo negativo para que lo negativo no dañe. Para no quedarse en la mediocridad y que la luz pueda brillar pura. Con el poder de su palabra, Dios separa el bien del mal para que el mal no impere sobre el bien. No se debe vivir entre la mediocridad y el bienestar, la oscuridad y las sombras, la pobreza y la riqueza, sino en aquello que sea la voluntad de Dios, que siempre es perfección. En el caso, por ejemplo, de este estudiante de metafísica que les contaba días atrás en una reunión, se le escapó por hacer una broma, un decreto negativo, y vimos todos los que estábamos en esa reunión de Zoom la manifestación del decreto negativo instantánea. O sea, ese estudiante tiene poder en la palabra. Inmediatamente dijimos, no lo acepto, le quito poder. Y cuando el facilitador que dirigía o iba a dirigir la reunión pudo finalmente ingresar, le llamó la atención, por no decir que lo regañó al estudiante, le quitó poder a lo que había dicho y nos pidió a todos los estudiantes que estábamos allí que también expusiéramos, habláramos al respecto para concienciar de una vez por todas este asunto. Que uno no puede estar hablando negatividades ni siquiera en broma. Entonces, separar la luz de la oscuridad. Nadie puede venir a tu casa a decirte, a menos que le pida un consejo, que cambien las cortinas, o nadie puede venir a tu casa sin tu autorización a sacarte las cortinas, cambiarte los muebles del lugar, cambiar tus objetos de una habitación a la otra, porque te está generando un caos. Creo que nadie lo haría. Y si alguien hace, aunque sea una acción mínima en esa dirección, seguramente o se le llama la atención o se lo echa de la casa. Si estábamos participando de un grupo de WhatsApp de metafísica o del trabajo
y alguien cuelga videos que no tienen relación con la actividad a la cual está consagrada ese WhatsApp, sea laboral, sea metafísico, o esa persona elimina el video, hay que llamarle la atención, y que esa persona o bien elimine el video o elimine el comentario que está fuera de lugar, o hay que eliminar a la persona del grupo. Eso es separar la luz de la oscuridad, porque no hacerlo es permitir que en ese ámbito ingrese el desorden, ingrese el caos, y el caos va a devolver todo al vacío, a la inmanifestación, va a hacer que todo se disuelva. Esa división, esa separación de la luz de las aguas. A propósito, les estoy poniendo imágenes que van ustedes a contemplar en la Capilla Sixtina. Esta es la separación de la luz de las tinieblas. Representa pintura o fresco de Miguel Ángel Buonarroti, donde figurativamente imagina a Dios como un anciano barbado separando la luz de la oscuridad. El siguiente, que es la separación de la tierra y de las aguas, me gusta el gesto que vemos en Dios, levantando la mano y diciendo esto no lo acepto. Como quien dice, no lo acepto, le quito poder. Así debemos hacer con la apariencia de enfermedad, de mediocridad, de ignorancia, de oscuridad. Decirle, no, vamos todos, no acepto ninguna enfermedad, yo soy salud. No acepto ninguna mediocridad, yo soy el bienestar. No acepto ninguna oscuridad, yo soy la luz. Recordamos estas otras palabras de Jesús, una narración que encontramos en el Evangelio, que es el encuentro entre Jesús y el centurión. El centurión tenía un sirviente con una apariencia de enfermedad grave, aparentemente a punto de morir, y desesperado buscando ayuda, recurre al maestro, a Jesús. Le dice, tengo mi siervo enfermo, necesito que lo sanes. Y Jesús dice, vamos a tu casa, llévame a tu casa. Y el centurión le dice, sabiendo lo que implicaba para un judío entrar en la morada de un gentil, de un no creyente de la fe judía, le dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Estas palabras que muchos de nosotros hemos repetido cientos o miles de veces en la misa. El Evangelio agrega unas palabras muy interesantes de Jesús. Jesús dice, escuchen al centurión. Esto es un hombre sabio, más sabio que muchos de este pueblo. El centurión le agrega, le dice a Jesús, Maestro, yo soy un hombre de autoridad. Y cuando le digo a uno de mis soldados que vengan, él viene. Y si le digo que vaya, él va. Por lo tanto, di una palabra y mi siervo será sanado. Es decir, el centurión estaba consciente en alguna medida del poder y la autoridad que hay en la palabra y estaba reconociendo en Jesús el poder de curar. De curar con la palabra, que no era necesaria ni siquiera la presencia del maestro, sino un simple decreto. Nosotros también podemos hacerlo. Y Jesús agregó, como creíste, será hecho. Vamos todos juntos a hacer este tratamiento. Dios tiene más poder. Dios tiene más poder que el mal. Dios tiene más poder que el temor. Dios tiene más poder que la ignorancia.
Dios tiene más poder que el odio. Dios tiene más poder que el rechazo. Dios tiene más poder que la separación. Dios tiene más poder que la traición. Dios tiene más poder que la impureza. Dios tiene más poder que la fealdad. Dios tiene más poder que la mentira. Dios tiene más poder que la enfermedad. Dios tiene más poder que la pobreza. Dios tiene más poder que la guerra. Dios tiene más poder que el desorden. Dios tiene más poder que la condenación. Dios tiene más poder que la opresión. Dios tiene más poder que cualquier amenaza. Y si Dios tiene más poder que todo ello, pues no tenemos por qué aceptar nada de eso. A todo lo que no sea igual a la perfección, a la voluntad de Dios, a los aspectos de Dios, que son, como vimos la semana pasada, lo que define a Dios, no tenemos por qué aceptarlo. Debemos afirmar, no lo acepto, le quito poder y decretar el aspecto de Dios que necesitemos ver manifestado en esa situación. Bien, cuando Dios afirma, hágase la luz, y la luz se hizo, surge el primer punto de luz y sonido en la creación. Ese primer punto de luz y sonido de la creación no es otra cosa que lo que hoy en día la ciencia define como el Big Bang de la creación. La gran explosión. Es de alguna manera, a nivel interno y espiritual, el gran sol espiritual central. Es la presencia yo soy universal. Ese primer decreto de Dios es el mantra creador, que para los orientales es el Om. Así como leemos en el Génesis de la Biblia que Dios crea el universo diciendo hágase la luz, en los textos sagrados de India encontramos a Brahman pronunciando el Om o el mantra creador. Es el Mahabindu o el gran punto, ese primer punto de luz y de sonido que surge en el espacio cósmico, que va a iluminar y definir un espacio de manifestación que va a ser el universo. Y es también Ishvara. Ishvara significa aquel que es visto, y es un nombre o un título para referirse al Dios manifestado, a Dios cuando viene a la manifestación. Ya hemos visto que Dios Padre es el que pronuncia la palabra. Pero la palabra misma es ese primer punto, es el Om personificado por Ishvara. Y es, como ya dijimos, el gran sol espiritual central. Ese gran sol espiritual central es ese primer rayo de luz del cual se desprenden los 7 rayos o los 7 colores del arco iris, relacionados cada uno de ellos con uno de los aspectos de Dios que definen a Dios. Recordemos que al respecto en el Evangelio San Juan va a decir Dios es luz. Fíjense, Dios dijo hágase la luz. Él dijo que se hiciera la luz y Él mismo es la luz. La luz es Dios manifestándose. Dios en la creación. Y como sabemos, esa luz está compuesta por los 7 colores del espectro, cada uno de los cuales es un aspecto de la divinidad. Y allí tenemos el rayo azul o el color azul, irradia voluntad,
fuerza, poder, protección. El rayo dorado, sabiduría, inteligencia, discernimiento. El rayo rosa, amor, tolerancia y diplomacia. El rayo blanco, ascensión, belleza, pureza y arte. El rayo verde, salud, verdad, concentración y alegría. El rayo oro rubí, paz, provisión, devoción y misticismo. Y el rayo violeta, libertad, perdón, transmutación, entre otras tantas cualidades y virtudes que encontramos en cada uno de los 7 rayos. Y vuelvo a lo que les propuse en el inicio de la actividad de hoy para todo este ciclo de metafísica cristiana. Elijan una de esas virtudes. La que más les guste, tal vez para muchos sea la salud, o para otros el amor crístico, el amor divino, para otros la protección. Y si no es la que más les gusta, que sea la que más necesitan ustedes o la gente que los rodea, de modo que ustedes puedan ofrecérsela a través de la radiación. Cuando hablo de la radiación es a través del ejemplo, volverse un ejemplo de esa cualidad. No es imaginarse que lo estoy irradiando porque cierro los ojos y me imagino que estoy irradiando la llama dorada de la sabiduría y la inteligencia. Hágalo si quiere, pero sobre todo tome buenas decisiones. Actúe inteligentemente, no pensando solamente en sus propios intereses, en sus propias ideas, en lo que usted cree personalmente para sí mismo, sino en lo que es mejor para todos. Consagrémonos durante este ciclo a meditar. Si necesitas paz, que Dios es paz. Que Dios es la totalidad de la vida, que la vida es paz. Que Dios es omnipresente y por lo tanto su paz, la paz de Dios, está en todas partes. Y como Dios es omnipresente y está dentro de mí, la paz de Dios está dentro de mí. Yo soy la paz. Mediten de esta manera y continúen profundizando con Dios es paz, Dios es amor, Dios es perdón, Dios es salud o Dios es prosperidad, hasta que se conviertan en una fuente de esa virtud divina. Vamos a concluir la actividad de hoy haciendo este tratamiento que se llama decreto el bien. Dios no inventó el mal, Dios no es malo, por eso decreto el bien. Dios no inventó la ignorancia, Dios no es analfabeto, por eso decreto la sabiduría. Dios no inventó el odio, Dios no odia, por eso decreto el amor. Dios no inventó la fealdad, Dios no es feo, por eso decreto la belleza. Dios no inventó el sufrimiento, Dios no tortura a nadie, por eso decreto el bienestar. Dios no inventó las enfermedades, Dios no se enferma, por eso decreto la salud. Dios no inventó la pobreza, Dios no es pobre, por eso decreto la opulencia. Dios no inventó la tristeza, Dios nunca está deprimido, por eso decreto la alegría. Dios no inventó la mentira, Dios no engaña, por eso decreto la verdad. Dios no inventó el materialismo, Dios no es ateo, por eso creo en Dios. Queridos amigos, vamos a terminar con alguien. Me perdonan que los voy a entretener 2 minutitos más de su atención, porque es importante y tiene colación con lo que hemos estudiado. Cuando Dios
crea el universo con la pronunciación del verbo sagrado diciendo hágase la luz. Esa luz define los límites, los confines del universo iluminado, del universo ordenado por la luz de Dios. Y esto da origen a lo que se conoce como el anillo no pase. El próximo miércoles 29 de septiembre celebramos en todo el mundo cristiano al menos el día dedicado al Arcángel Miguel. Y lo vamos a celebrar continuando con nuestro estudio de la Biblia y refiriendo o deteniéndonos específicamente en lo que la Biblia nos habla del Arcángel Miguel y de la protección. ¿Y qué tiene que ver con este anillo no pase del que les hablaba? El anillo no pase es el aro invisible de influencia de un campo de fuerza que se vuelve impenetrable de acuerdo con el poder con el que es generado y sostenido. El universo manifiesto tiene su anillo no pase que lo delimita. Nosotros, naturalmente, tenemos un anillo no pase, que es hasta donde llega la radiación de la luz que emana de nosotros, la energía, nuestros pensamientos y sentimientos. Cuando el ser humano vino originalmente a la Tierra, ese anillo no pase tenía la forma del tubo de luz, el tubo de luz que hoy vemos representado en la lámina de la presencia yo soy. Pero ese tubo de luz o esa protección natural fue rasgada y se fue perdiendo a medida que el ser humano hacía mal uso de la energía de vida a través del poder del pensamiento, el sentimiento, la palabra y las acciones. Y así ese tubo de luz fue desapareciendo y el ser humano perdió en mayor o menor medida esa protección, que puede volver a ser restaurada a través de la visualización del tubo de luz que ustedes están viendo en la pantalla, alrededor de la serie inferior en la lámina de la presencia yo soy, y decretándolo, afirmándolo. Yo soy el cinturón, el anillo y el círculo protector alrededor mío. Jesús decía al respecto, el mal de este mundo viene a mí y no tiene de dónde asirse. Porque como Jesús mantenía su mente, sus sentimientos siempre en positivo, no utilizaba su palabra sino para bendecir a los demás y sus acciones igualmente para sanar y para ayudar y servir a otros, entonces su tubo de luz o ese anillo no pase de protección había sido creado y era sostenido por él y nada negativo podía penetrarlo. Era también el manto de la invisibilidad que lo hacía invisible, sobre todo en los momentos en que aquellos con malas intenciones buscaban atraparlos. Alguno me podrá decir, pero bueno, y a Jesús al final no lo atraparon y lo terminaron crucificando. Sí es cierto, pero Jesús sabía que debía atravesar por lo que hoy en día llamamos su pasión y voluntariamente prácticamente se entregó. De hecho, le dijo a Judas, sabiendo que lo iba a traicionar, que fuera y lo entregara. Jesús, en su momento, sabiendo por lo que debía pasar, misión de la que ya hablaremos oportunamente, se dejó atrapar o se entregó. Pero en ocasiones previas, él, con la protección de este anillo no pase, pasó desapercibido delante de las narices de sus enemigos. Ese anillo no pase también existe a nivel universal o cósmico y es protegido por un ser de luz conocido por todos nosotros, al menos en el mundo cristiano o en el mundo occidental, que es el Arcángel Miguel. Hablamos del surgimiento del primer punto de luz y sonido de la creación. Ese primer punto, que lo vemos como un círculo en el centro de la pantalla, es el gran sol espiritual central que en el momento en que surge expande su luz
y delimita el espacio cósmico en el cual se va a manifestar el universo. Ese espacio viene a ser el espacio iluminado por la luz del gran sol espiritual central. Cuando usted, lo pueden hacer ahora cuando terminemos la actividad, si usted enciende una lámpara o una vela y deja la habitación en la que está a oscuras, usted va a ver que esa llama ilumina hasta un punto. Ese punto hasta el cual la llama llega a iluminar y se puede ver claramente, diríamos, es la correspondencia del universo iluminado, del universo manifiesto. Lo que está más allá del límite o del anillo no pase de esa llama permanece en oscuridad o en las tinieblas. Entonces, al universo iluminado por Dios, al universo iluminado por el gran sol espiritual central, lo llamamos cosmos, que significa orden, es el universo donde reina la luz y donde reinan los seres de luz, que son conocidos como los suras. Suras son seres de luz. Es el universo iluminado, regido por la luz, es el orden cósmico. Es el bien, es la salud, la armonía, la prosperidad, el suministro, la inteligencia, el amor. Lo que está más allá de ese anillo no pase, sostenido por el arcángel Miguel, es lo que permanece en tinieblas, que es sinónimo de desorden o de caos. Y figuradamente, a las entidades o a aquello que podría personificar ese desorden o caos, se lo llama asuras o no dioses, que en realidad asuras sería seres de la oscuridad, seres de la no luz, seres ausentes de luz, es decir, demonios. El arcángel Miguel entonces protege el anillo no pase del universo para que el desorden, las tinieblas, el caos, las energías siniestras o demoníacas no puedan penetrar al universo, no puedan penetrar al orden, porque de lo contrario descompondrían todo. Miren esta maravilla de fresco que van a ustedes poder admirar en el Palazzo Farnese en Roma. Esta es una fotografía que sacó Delia Dieb recientemente cuando estuvo allí, que se lo agradezco y espero pronto poder hacer la visita al Palazzo Farnese para sacar mis propias fotos y contemplar con mis ojos esta maravilla. Miren ustedes, en el centro se puede ver el punto de luz que representa el corazón de la creación, el gran sol espiritual central. Lo vemos rodeado por coros angélicos dispuestos en forma de círculos que conforman algo así como los planos de manifestación o las esferas del cuerpo causal de la divinidad. Y lo interesante es ver en la línea exterior al arcángel Miguel y a sus legiones, espada en mano, luchando con los asuras, luchando con los demonios, no impidiéndolos que ingresen, que atraviesen el anillo no pase de la creación, para así mantener el universo manifestado en orden. Eso es lo que hace, tarea que el arcángel Miguel y sus legiones realizan a nivel cósmico, también la pueden realizar a nivel humano, a nivel del plano físico, emocional y mental en el que nos movemos nosotros los seres humanos cuando los invocamos. Usted no tiene por qué vivir
en el caos que significa la apariencia de enfermedad, el desorden de la casa, de la oficina, de la habitación en la que duerme, el caos y el desorden que representan los accidentes, una depresión, los problemas. Y no voy a mencionar más estas palabras, las he mencionado meramente para que me entiendan claramente, pero inmediatamente le quito poder a todas esas palabras. Porque ni siquiera deben ser mencionadas para no atraerlas. Fíjense, esta actividad es una actividad sobre el poder de la palabra. Hemos comenzado en el cosmos, viendo cómo Dios crea el universo con el poder de la palabra, y hemos descendido a ver cómo los seres humanos creamos con el poder de la palabra, unido por supuesto al pensamiento y al sentimiento, nuestro universo personal. Si tu vida es un desorden, si tu vida es un caos, si hay cosas en tu vida que no te gustan, tenés en tu mente, tus sentimientos y tu palabra, y también en tus acciones, el poder de cambiarlas. No las aceptes más. No aceptes seguir viviendo en la mediocridad. No aceptes seguir viviendo en la estupidez o en la ignorancia. No aceptes seguir viviendo en el resentimiento y en el rencor. ¿No te das cuenta que al único que le hace daño es a vos? O que al que más le hace daño es a vos. Quítale poder. No lo aceptes, pero no aceptarlo no es meramente decir no lo acepto. Es una actitud de vida. Es tomar la firme determinación de no voy a dejar que esto se vuelva a expresar. O ni bien lo detecte, allí lo voy a detener y lo voy a transmutar y lo transmuto ahora mismo. No lo acepto, le quito poder. Dios es salud. Dios es amor. Dios es perdón. Dios es prosperidad. Y dejar de quejarme. La queja es aceptación del mal. Deprimirse por una circunstancia es aceptar el mal. Enojarse por una situación y permanecer enojado es aceptar el mal. Dios no es ni enojo, ni depresión, ni queja, sino todo lo contrario. Y nosotros, como una individualización de Dios, debemos manifestar los aspectos de lo que realmente somos. Una individualización de Dios. Así que invoquemos al arcángel Miguel, que cuando nosotros decimos no lo acepto, nosotros somos y lo acompañamos con la actitud interna, nosotros estamos metafóricamente, o mejor dicho, esa actitud de no aceptación, expresada verbalmente y acompañada por el pensamiento y el sentimiento, es metafóricamente representada por el arcángel Miguel con su espada sacando los demonios de nuestra vida. Y vamos a decir o a decretar: yo no acepto la falta de orden y de armonía en mi vida. Amado arcángel Miguel, manifiesta el orden divino en esta situación. Gracias, Padre. Y para fortalecer, o en caso que nunca lo hayan hecho, crear este círculo mágico de protección, lo vamos a decretar con las palabras que nos da el maestro Saint Germain, para que sostengamos esta especie de esfera de luz, como la estamos viendo allí representada, que nos protege contra todo lo que pueda venir de negativo del exterior y solo deja pasar lo bueno. Yo soy el gran círculo mágico de protección alrededor mío, que es invencible, que repele todo elemento discordante que intente entrar a molestarme.
Yo soy la perfección de mi mundo y esta es autosostenida. Gracias, Padre. Estimados amigos, hemos llegado así a la finalización de la actividad de hoy. Con el favor de Dios los espero el próximo miércoles, también a las 19:30 horas de la República Argentina, para continuar con este ciclo de metafísica cristiana. El próximo miércoles 29 de septiembre, la actividad, como ya les dije, estará dedicada al Arcángel Miguel y a aprender a vivir en el paraíso terrenal. Muy buenas noches y muchas gracias.